universo de estrellas que construyen su imagen con precisión quirúrgica, Diana Golden fue, sin lugar a dudas, la explosión indomable. Ella fue la actriz que convirtió cada arrebato en un titular de primera plana y cada lágrima, en una controversia que dividía a un país entero. No era simplemente una celebridad, era el epicentro de un huracán mediático constante, una auténtica fuerza de la naturaleza cuyo temperamento se manifestaba como su bendición más inesperada y, a la vez, como su condena más brutal e implacable. Su vida pública no fue una biografía convencional, sino un verdadero campo de batalla donde el amor se transformaba en guerra legal y los aeropuertos en dramáticos escenarios de arrestos. Ella no era de las que pedían perdón por ser reales, y pagó un precio que pocos podrían soportar en el implacable mundo del espectáculo. Olvídate de las historias edulcoradas que te contaron en las revistas de chismes. Aquí desenterraremos los 25 momentos más perturbadores que definieron la trayectoria de Diana Golden. Revelaremos cómo su aparente piel de acero ocultaba, en realidad, un corazón que sangraba por las pérdidas más íntimas y dolorosas que jamás imaginaste. Amigos, prepárense para una radiografía descarnada del personaje más auténtico y conflictivo que ha pisado la farándula mexicana. Para empezar este viaje por la verdad, es fundamental recordar que en el mundo del espectáculo hay artistas que se ganan el cariño incondicional del público y otros que, con una maestría inigualable, se ganan todos los titulares. Si existe una figura que supo moverse con una destreza singular entre ambos extremos, esa es Diana Golden, la actriz colombo-mexicana que transformó cada etapa de su vida en un episodio de novela. Lo hizo con pleitos, lágrimas y, por supuesto, con una cámara siempre lista para capturar el drama en su máxima expresión, porque ella nunca se ocultó. Ahora, si este tipo de historias, donde los secretos más guardados de la fama salen a la luz, te mantienen al filo del asiento, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Secretos de la Fama para que no te pierdas ni una sola de estas revelaciones, porque aquí nos adentramos en lo que nadie más se atreve a contar. Cada clic, cada suscripción, nos ayuda a seguir trayéndote la verdad sin filtros y sin censura, rompiendo los velos del misterio que rodea a estas figuras legendarias. Gracias por formar parte de esta búsqueda de la autenticidad en un mundo lleno de máscaras y apariencias, un mundo donde la verdad a menudo es incómoda. Número 1. El amor que se volvió guerra. Dicen, y con razón, que los amores fugaces son los que dejan las cicatrices más profundas y difíciles de sanar, y el de Diana Golden con Alfredo Adame fue, sin lugar a dudas, una prueba viviente de esta cruel sentencia. Su historia comenzó con destellos de una pasión avasalladora en los foros de la icónica Televisa, un romance que prometía ser eterno bajo los reflectores. Sin embargo, terminó de la manera más cruda posible, con abogados interponiendo demandas, insultos volando por el aire en cada programa y demandas millonarias que acaparaban todas las portadas de los medios. Se casaron con una rapidez asombrosa, casi impulsiva, y se divorciaron con una celeridad aún mayor, dejando tras de sí una densa nube de rumores que hablaban de celos enfermizos, de un control asfixiante y de escenas tan dramáticas que parecían sacadas de una telenovela de horario nocturno. Aquel matrimonio, tan breve como intenso, no solo fue impulsado por una chispa pasional, como muchos creyeron en un principio. Las versiones más escandalosas de los medios rosas aseguraban, sin titubear, que Adame habría propuesto la boda con el objetivo de arreglar los documentos migratorios de Diana. Se especulaba, de manera persistente, que ella se encontraba en una situación irregular en México, y él habría aprovechado esa vulnerabilidad. En entrevistas que acapararon la atención nacional, el mismo Adame declaró públicamente que la había casado para ayudarla con sus papeles. Una defensa que muchos interpretaron, con una mezcla de cinismo y sospecha, como un velado intento de disfrazar sus verdaderas y mucho más cuestionables motivaciones detrás de aquel enlace express. Una vez que aquellos comentarios llegaron a oídos de Diana, desataron una furia incontenible en la actriz, quien sintió aquello como una humillación pública sin precedentes. Pero Diana Golden, fiel a su estilo indomable, no se quedó callada ante tal afrenta. Jamás lo hizo. Con la misma contundencia, respondió que esa narrativa solo buscaba minimizar sus denuncias de violencia y control, dejando claro que su demanda por difamación ya había sido ganada en tribunales. Recordó al público y a Adame que muchas de sus versiones no eran invenciones, sino parte innegable de una verdad incómoda y dolorosa que él se negaba a reconocer. Ella había ganado aquella batalla legal,
una victoria que resonó como un trueno en el ambiente de la farándula. Para subir aún más la apuesta en esta guerra sin cuartel, Diana también declaró, con una escalofriante sinceridad, que había vivido episodios extremos de agresión durante su breve matrimonio. En un programa de televisión que paralizó a la audiencia, narró, con una voz cargada de emoción, cómo Adame le apuntó con una pistola en la boca y le dijo, con una frialdad aterradora, «Te voy a matar», durante una discusión particularmente acalorada. Él lo ha negado una y otra vez, con una insistencia casi patológica, pero ese relato sigue circulando como parte ineludible del folclore escandaloso que los dos comparten. En ese peculiar universo de la verdad, a medias, cada quien sostiene su versión como si fuera la absoluta y única realidad. Durante años, esta guerra mediática se reactivó cada vez que él soltaba una nueva ofensa en algún programa de chismes, y ella respondía con una frialdad quirúrgica que dejaba helados a todos. Los insultos se volvieron una costumbre, un lamentable ritual público que definía parte de su legado. Fue hasta que Diana se hartó definitivamente de las agresiones verbales que decidió llevar el caso a los tribunales, logrando una sentencia a su favor por daño moral que nadie esperaba. El hombre que presumía poder destruir carreras con una sola palabra tuvo que guardar silencio legalmente, una victoria rotunda para Diana que resonó en todo el medio. Esta victoria judicial no solo limpió su nombre de las infames acusaciones, sino que también mostró el tamaño de la herida profunda y persistente. Lo que comenzó como una historia de amor con tintes de cuento de hadas, terminó siendo un desolador ejemplo de cómo dos figuras públicas pueden arrastrarse mutuamente por años y años. Cada uno defendía su versión como si fuera una religión, una verdad inquebrantable que no admitía matices. Número 2. La noche maldita del aeropuerto. Estamos en el año 2013 y el aeropuerto de Cancún, un lugar usualmente asociado con vacaciones y tranquilidad, se convirtió en el escenario inesperado de uno de los episodios más bochornosos y mediáticos de la carrera de Diana Golden. Según los reportes que inundaron la prensa rosa, Diana Golden protagonizó una discusión acalorada con el personal de Aeroméxico, una disputa que escaló rápidamente de proporciones inimaginables. La situación culminó con su detención por parte de la Policía Federal, tras presuntamente arrojar una taza de café a un empleado de la aerolínea, un acto que sellaría su destino mediático por años. Las cámaras, siempre omnipresentes y sedientas de escándalo, captaron el caos en vivo y en directo, y los titulares se multiplicaron a la velocidad de la luz, saturando todos los medios de comunicación. La actriz, contra todo pronóstico, pasó la noche en calidad de detenida, una experiencia humillante que dejaría una marca imborrable en su imagen pública. Sin embargo, las versiones sobre aquella noche se dividieron drásticamente, creando un misterio alrededor de la verdad de los hechos. Ella aseguró, con una convicción inquebrantable, que fue víctima de un abuso de autoridad desmedido y que jamás actuó con violencia. Mientras tanto, los testigos presenciales contaban una historia completamente diferente, una versión que la ponía en el centro de la controversia por su presunta agresión. Los portales de espectáculo hicieron una auténtica fiesta con la noticia, publicando cada detalle, cada rumor, y el tema se mantuvo en circulación durante semanas, alimentando la voracidad del público por el chisme. Aquel suceso la marcó de una manera indeleble. Su imagen de actriz elegante, pero temperamental, se transformó radicalmente en la de una celebridad completamente fuera de control. Aunque después intentó, con desesperación, aclarar lo ocurrido y ofrecer su versión de los hechos, el público ya había dictado su sentencia, una que se mostraba implacable. La noche de Cancún quedó grabada a fuego como la mancha más grande y visible en su extenso historial mediático, un recordatorio constante de que, en el circo de la fama, los errores se pagan muy caro. Antes de que sigamos profundizando en estos 25 momentos que definieron a Diana Golden, cuéntame en los comentarios qué opinas hasta ahora de su trayectoria. ¿Crees que fue una víctima de su propio temperamento explosivo o, por el contrario, una arquitecta maestra de un caos que la mantuvo eternamente relevante sin importar el costo personal? Tu opinión es valiosa para nosotros y nos ayuda a entender mejor la percepción de estas figuras complejas, para descubrir la verdad detrás de las luces y las cámaras. Número 3. El chip que le cambió la vida.
Años después de su caída más pública y dolorosa, Diana Golden sorprendió al mundo con una confesión que hizo en televisión, dejando a todos boquiabiertos. Se había implantado un chip de naltrexona para, según sus propias palabras, dejar definitivamente el alcohol. Aseguró que lo había hecho por motivos de salud y, más importante aún, por el agotamiento que le producían los excesos constantes en los que se había sumido. La noticia, por supuesto, no tardó en convertirse en noticia nacional y los debates estallaron en todas partes. Algunos lo tomaron como un acto de inmensa valentía, un paso adelante en su lucha personal contra sus demonios internos, admirando su honestidad. Otros, sin embargo, lo vieron con una mirada más cínica, calificándolo como una estrategia publicitaria más diseñada para relanzar su imagen y, de paso, volver a ganar contratos en la televisión. Lo cierto es que la actriz nunca negó haber pasado por etapas increíblemente complicadas en su vida, etapas que estaban profundamente ligadas al dolor y al duelo por pérdidas familiares que la habían marcado para siempre. A partir de ese momento crucial, su historia cambió de ritmo de manera significativa. Ya no era, o al menos intentaba no ser, la mujer del escándalo perpetuo, sino la protagonista de una difícil y larga recuperación que era vigilada, con lupa, por el público y los medios de comunicación. Aunque claro, en el implacable mundo del espectáculo, hasta los actos de redención más sinceros se miran siempre con una sospecha innata, una desconfianza que rara vez se disipa por completo. La verdad es que su camino hacia la recuperación, aunque valiente, fue un nuevo capítulo de su drama personal. Número 4. Matrimonios express y anillos fantasmas. Si existe alguien que podría dar cátedra magistral sobre cómo casarse y separarse con un estilo inconfundiblemente mediático, esa persona es, sin duda alguna, Diana Golden. Se ha dicho que llegó a casarse en 5 ocasiones diferentes, y lo más sorprendente es que ninguna de esas historias, por más prometedoras que parecieran al inicio, terminó bien ni encontró la paz. Hubo novios españoles que prometían un futuro de ensueño, promesas de amor eterno que, sin embargo, duraron apenas 8 meses fugaces. También hubo despedidas que parecían guiones de comedia negra, llenas de ironía y, por supuesto, mucho drama. Cada boda, cada nuevo intento de formalizar su vida sentimental, parecía un desesperado intento por borrar la anterior, por dejar atrás el pasado. Pero, para su desgracia, todas terminaban de la misma manera, con maletas a medio desempacar, con el equipaje del desamor todavía a cuestas y con declaraciones exclusivas en las revistas de chismes que se frotaban las manos con cada nueva ruptura. Las malas lenguas en los pasillos de Televisa, que siempre saben más de lo que dicen, susurraban que Diana nunca encontró a nadie que realmente pudiera aguantar su carácter fuerte y, sobre todo, su costumbre inquebrantable de hablar sin filtro, de decir siempre lo que pensaba. Aún así, y paradójicamente, cada ruptura, cada fracaso amoroso, la convertía nuevamente en tendencia, atrayendo todos los reflectores sobre ella. En los camerinos se comentaba que nadie podía resistir su intensidad arrolladora, esa energía que lo llenaba todo. Pero también se decía que, detrás de esa aparente furia y esa coraza de mujer fuerte, había una mujer que, en el fondo, no sabía vivir sin la adrenalina constante del conflicto y la emoción. Era como si el drama, de alguna manera, la mantuviera viva y presente en el ojo público. Este misterio de su vida más allá amorosa sigue siendo una de sus facetas más enigmáticas, un secreto, a voces, que nadie termina de desentrañar. Número 5. El rumor que tocó el cielo de la canción. En el año 2021, Diana encendió la prensa de espectáculos al contar una historia que dejó a todos boquiabiertos. Según ella, había tenido un romance secreto con un ícono de la música romántica, nada menos que Julio Iglesias. Lo soltó sin que le temblara la voz, con una convicción que desconcertó a muchos, en un programa de televisión que acaparó la atención, asegurando que fue algo breve, pero, para ella, completamente real. El público se volvió loco con esta revelación. Unos creyeron, con una ingenuidad casi infantil, la historia de la actriz, fascinados por la posibilidad de un idilio entre dos figuras tan dispares. Otros, sin embargo, la tacharon sin piedad de fantasiosa, acusándola de inventar aquello para ganar reflectores y volver a estar en el centro de la conversación. Pero el daño ya estaba hecho, la semilla de la duda sembrada. El rumor corrió como la pólvora por todas partes, y el nombre de Diana Golden volvió a las portadas.
Nunca hubo, por supuesto, una confirmación oficial por parte del célebre cantante, y eso, lejos de apagar el fuego, solo alimentó el misterio, haciéndolo crecer aún más. Desde entonces, cada vez que alguien menciona su nombre en una conversación o en un programa, surge inevitablemente la misma pregunta, cargada de morbo y curiosidad. ¿Ese idilio existió realmente o fue solo una jugada maestra de Diana para volver al centro del escándalo, una vez más, con la brillantez que la caracterizaba? Para muchos, esta estrategia de generar rumores calculados ha sido una de las claves de su perenne relevancia en un medio tan volátil. Mantener a la gente adivinando, sembrando pequeñas verdades o grandes fantasías, ha sido una constante en la carrera de Diana. Este es el misterio de una mujer que, al final del día, nunca permitió que nadie la definiera por completo, ni siquiera sus propios amantes. Su vida es un enigma, un rompecabezas de pasión y controversia. Cuando la vorágine mediática parecía haberlo dicho todo sobre Diana Golden, una verdad mucho más profunda comenzaba a emerger, una verdad velada por los reflectores y los titulares estridentes. Más allá de los pleitos públicos y las confrontaciones televisivas, existía una mujer con un corazón que sangraba por pérdidas devastadoras, una luchadora silenciosa contra sus propios demonios y una figura que, a pesar de todo, nunca pidió perdón por su cruda autenticidad. Prepárense para desenterrar los secretos que, hasta ahora, pocos se atrevieron a nombrar, los que realmente forjaron su piel de acero. Número 6. La noche que nunca se olvidó. El episodio del aeropuerto de Cancún, que para muchos fue un simple escándalo más, no solo la marcó indeleblemente en la prensa, sino que también transformó la manera en que era percibida dentro del medio artístico. Después de aquel suceso, las invitaciones a nuevos proyectos se redujeron drásticamente, una consecuencia brutal de su imagen dañada. Muchos productores temían el escándalo que su sola presencia podría generar, y más de uno admitió en privado que trabajar con ella era una auténtica ruleta rusa, llena de incertidumbre y riesgo. Sin embargo, Diana, con la misma obstinación que la caracterizaba, se aferró a su versión de los hechos. Reiteró incansablemente que había sido una víctima del sistema, de una policía que, según ella, quiso utilizarla como ejemplo para ganar reflectores. Aunque intentó retomar su carrera con papeles secundarios, el peso de aquel pasado seguía abriendo heridas y cerrando puertas. En el fondo, aquella noche se convirtió en un símbolo de lo que muchos decían de ella. Una mujer que no se calla, que enfrenta y que, cuando explota, nadie sabe hasta dónde puede llegar, generando un temor reverencial. Número 7. El duelo por una pérdida que la llevó al límite. Muchos desconocen que, detrás del temperamento explosivo de Diana, había un dolor acumulado y profundamente arraigado, un pozo de tristeza que alimentaba su furia. La muerte de su hermano, el reconocido cantante Oscar Golden, fue un golpe devastador para ella, una tragedia que la marcó de por vida. Él no solo era su familia más cercana, sino también su refugio emocional, su confidente, y perderlo la sumergió en una etapa oscura de la que le costó mucho salir, coincidiendo con sus propios problemas personales. Años después, la tragedia volvió a tocar su puerta con una crueldad inusitada. El fallecimiento de un sobrino nieto, quien perdió la vida en medio de un conflicto bélico internacional. Diana lo reveló, entre lágrimas incontenibles, en un programa de televisión, mostrando un lado humano y vulnerable que pocos habían visto antes. El público se dividió ante esta revelación. Algunos la compadecieron sinceramente, mientras otros la criticaron por hacer público su dolor, como si compartir su pena fuera parte de su personaje mediático. Una estrategia más para ganar atención. Pero quienes la conocían de cerca sabían que no era actuación. Esas pérdidas habían dejado un hueco difícil de llenar, empujándola hacia una etapa de excesos, de noches largas y de decisiones equivocadas, buscando, quizás, aliviar un dolor incomprensible. Número 8. La recuperación bajo sospecha. Cuando anunció públicamente que se había colocado un implante de naltrexona para controlar su relación con el alcohol, muchos aplaudieron su valentía, viendo un acto de redención. Pero en el implacable mundo del espectáculo, nada sucede sin que alguien dude de las intenciones ocultas. Hubo quienes, con un cinismo notorio, insinuaron que todo era una elaborada jugada de imagen, una forma calculada de limpiar su reputación y, de paso, volver a ganar contratos en la televisión. Ella, con la misma franqueza de siempre, no negó su pasado.
Reconoció abiertamente que tuvo momentos de debilidad extrema, que vivió más de lo que debía y que perdió el control en más de una ocasión, sin poder frenar la espiral descendente. Pero aseguró, con una convicción inquebrantable, que ese chip era su nuevo comienzo, su última oportunidad para reconstruir su vida. Aún así, el público seguía dividido, incapaz de decidir si la veían como una mujer en recuperación genuina o como una actriz más buscando desesperadamente nuevos titulares. Lo cierto es que su aparición en programas de televisión, hablando abiertamente del tema, sirvió para mantener su nombre vigente en la conversación, una presencia constante en el ojo público. Y aunque trataba de mostrarse renovada, los viejos fantasmas de su pasado seguían apareciendo cada vez que una cámara la enfocaba demasiado cerca, recordándole sus batallas. Número 9. Los robos, las sospechas y el caos en casa. En una reveladora entrevista, Diana contó que había sufrido una serie de robos inexplicables en su propio hogar. Ropa, joyas y artículos personales desaparecidos sin dejar rastro, como si un fantasma los hubiera tomado. Dijo, con un nudo en la garganta, que el culpable era alguien cercano, alguien de su círculo íntimo, pero nunca, jamás, dio nombres específicos, lo que solo alimentó el misterio. Esa confesión inesperada encendió de inmediato las teorías más alocadas, desde empleados traicioneros hasta amistades interesadas que buscaban aprovecharse de ella. La prensa se hizo eco de inmediato de la historia, publicando cada especulación con avidez. Los titulares hablaban de una actriz aparentemente perseguida por su propio entorno y la historia creció como un incendio forestal, incontrolable. Algunos programas de chismes incluso insinuaron, sin pruebas concretas, que el supuesto robo había sido parte de una trama mucho más grande, una conspiración orquestada, algo que ella jamás confirmó ni negó, manteniendo el enigma vivo. Aquello terminó por romper su ya frágil confianza en los demás. Se volvió más reservada, más desconfiada, y con un círculo de amistades cada vez más pequeño y hermético. En los pasillos se decía que prefería estar sola antes que volver a sentir que alguien la traicionaba dentro de su propia casa, una herida que la marcó profundamente. Número 10. La foto que desató el infierno. Cuando Diana Golden apareció, con una audacia sin precedentes, en la portada de Playboy México en el año 2006, el país entero se dividió de inmediato en dos bandos irreconciliables. Unos la celebraron con un entusiasmo palpable por mostrarse sin miedo, por desafiar los estereotipos de la edad y la moral conservadora. Otros, sin embargo, la destrozaron moralmente, criticándola con una ferocidad inusitada, acusándola de caer en un nuevo espiral de excesos. Fue un escándalo mediático de proporciones épicas que la colocó, una vez más, en el centro del debate nacional entre la sensualidad, la provocación y los límites de la decencia. Las imágenes se viralizaron por todos los programas de espectáculos, analizadas al detalle en cada panel de chismes. Para algunos, eran el puro empoderamiento femenino, un acto de libertad. Para otros, una caída más en su ya turbulenta espiral de excesos y descontrol, confirmando sus peores temores. Pero, más allá de la opinión pública, dividida y polarizada, lo cierto es que esa portada audaz le devolvió la fama que había perdido, y lo hizo a costa de su reputación, un precio que ella estaba dispuesta a pagar. Volvió a estar en boca de todos, una vez más, como la figura controvertida que siempre fue. Desde entonces, cada vez que se menciona su nombre, esa impactante sesión fotográfica vuelve a aparecer como una marca indeleble, un recordatorio de su eterna provocación. En un medio donde la memoria es corta, Diana logró lo impensable, que el país entero la recordara, aunque fuera por un escándalo que desafió los límites, consolidando su legado de irreverencia. Número 11. La etiqueta de difícil. Con el paso de los años, Diana Golden empezó a cargar con un apodo que le pesaba más que cualquier personaje o cualquier crítica: la difícil. No era nada raro escuchar en los pasillos de Televisa o Azteca frases llenas de advertencia como «aguas con Golden» o «esa no se deja mandar», un temor que se extendía por toda la industria. Su carácter fuerte y su lengua afilada, siempre lista para la réplica, se volvieron una verdadera leyenda en el medio, un sello distintivo de su persona. En más de una ocasión, productores y directores confesaron abiertamente que preferían evitarla a toda costa para no tener problemas inesperados en el set, complicando la armonía de la producción.
Sin embargo, los técnicos, maquillistas y compañeros de elenco solían decir algo completamente diferente, una verdad que pocos conocían, que detrás de esa coraza de mujer indomable había una profesional impecable y directa, que solo pedía respeto a cambio. Pero claro, en el medio del espectáculo, ser franco y tener voz propia equivale, casi siempre, a ser considerado problemático o conflictivo, una etiqueta difícil de quitar. La fama de conflictiva, paradójicamente, fue útil para algunos medios. Bastaba que apareciera su nombre en los créditos o en una pauta para que los titulares se escribieran solos, generando atención automática. Diana sabía que el precio de decir lo que piensa es extremadamente caro y aún así, nunca, jamás bajó la voz, manteniendo su postura inalterable frente a las críticas. Número 17. Los productores que la adoran y los que la evitan. Entre bastidores, su nombre provocaba y sigue provocando reacciones opuestas, casi contradictorias, en el medio. Algunos directores aseguran, con una admiración genuina, que trabajar con ella es garantía de entrega total y profesionalismo absoluto. Que llega puntual, se sabe el libreto de memoria y no permite errores, una maestra de su oficio. Pero hay quienes, con un escalofrío en la espalda, prefieren evitarla a toda costa, convencidos de que su carácter fuerte, esa chispa incontrolable, puede desatar un huracán con una sola palabra fuera de lugar, alterando la paz de cualquier set. Hay anécdotas que circulan como leyendas, de gritos en ensayos, de discusiones acaloradas con vestuaristas y de escenas repetidas hasta el cansancio porque algo, simplemente, no le parecía bien a la actriz. Aunque nadie puede negar su inmenso talento actoral, muchos productores optan por no arriesgarse a enfrentarla. En una industria donde la docilidad se premia y se valora por encima de todo, una mujer con voz propia y opiniones firmes siempre incomoda, desafiando el status quo. Aún así, los proyectos que la han tenido en su elenco demuestran que su presencia en pantalla vale oro, un tesoro invaluable para el rating. No necesita escenografía lujosa ni papeles principales. Su mirada intensa y su presencia magnética bastan para dominar cualquier escena, para eclipsar a cualquiera. Y eso, aunque algunos lo odien con todas sus fuerzas, es algo que no se aprende ni se finge. Es una cualidad innata, un don misterioso que solo poseen unos pocos elegidos. Número 18. La venganza del amor propio. Después de tantos golpes mediáticos, de tantas caídas y levantadas en el ojo público, Diana Golden decidió, con una sabiduría brutal, usar su propia historia como armadura, como un escudo impenetrable. Ya no busca convencer a nadie de su inocencia ni limpiar su imagen de las manchas. Simplemente se muestra como es, sin filtros ni medias tintas, sin pedir disculpas por su existencia. Aparece en programas de televisión, responde preguntas incómodas con una franqueza que desarma y, si algo no le gusta, lo dice sin rodeos, sin importarle las consecuencias. Algunos, por supuesto, lo interpretan como soberbia, como una actitud altiva e inaceptable, mientras otros lo ven como una fortaleza inquebrantable, una lección de resiliencia. Pero lo cierto es que esa actitud de «me vale» le ha funcionado a la perfección. En tiempos donde todo se cancela y se juzga con una crueldad despiadada, ella se mantiene firme, inamovible, sin pedir perdón por sobrevivir al escándalo, por seguir en pie a pesar de todo. Esa postura desafiante la convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia femenina, una figura que inspira a muchas mujeres. Entre críticas feroces y aplausos sinceros, ha dejado claro, con cada aparición, que su mejor venganza es seguir vigente, seguir siendo relevante. Puede que ya no tenga los papeles estelares de antes, pero tiene algo mucho más poderoso. Una reputación que, para bien o para mal, nadie, absolutamente nadie, ha podido enterrar ni borrar de la memoria colectiva. Número 29. La nostalgia que paga las cuentas. El tiempo implacable pasó, y mientras muchos la daban por olvidada, creyendo que su momento había terminado, la televisión se llenó, paradójicamente, de programas que reviven a las estrellas de antaño, a los íconos de otra época. Diana Golden se convirtió, de repente, en una invitada recurrente y muy solicitada. La actriz polémica que siempre tiene una historia jugosa que contar, una anécdota que nadie más conoce. Las repeticiones de sus telenovelas más icónicas, los homenajes especiales y los clips de archivo la mantuvieron presente en la memoria colectiva, un fantasma que se niega a desaparecer. Los productores la llaman incansablemente porque saben, con una certeza inquebrantable,
que su nombre sigue generando una curiosidad magnética, atrayendo a las audiencias como un imán. Puede que ya no protagonice, pero cada aparición suya, por breve que sea, levanta el rating de manera exponencial. Diana lo entiende a la perfección. La nostalgia, ese sentimiento agridulce, también paga las facturas y mantiene el estilo de vida. Así que aprendió a jugar con eso, a disfrutar la atención sin pretender ser la estrella rutilante de antes, la diva inalcanzable. Mientras otros se esfuerzan desesperadamente por reinventarse a sí mismos, ella se sostiene con lo que ya es, una figura que provoca, que divide opiniones y que, al final, vende. En el espectáculo, eso vale mucho más que cualquier papel nuevo o cualquier intento forzado de renovación, es un poder innegable. Número 32. Piel gruesa, corazón frágil. Quienes la han tratado de cerca, quienes han tenido el privilegio de verla más allá de los reflectores, aseguran que detrás de la mujer de acero que todos conocen hay un alma muy distinta, mucho más compleja y vulnerable. Diana Golden, lejos de las luces y las cámaras, no es la fiera indomable que muestran los titulares más sensacionalistas. Es, sorprendentemente, emocional, sensible y, en el fondo, todavía carga con muchas heridas abiertas, cicatrices de batallas pasadas que nunca sanaron por completo. Pero claro, en la farándula despiadada, mostrar debilidades es invitar a que te devoren viva, a que te destruyan sin piedad. Esa contradicción profunda entre su dureza exterior y su vulnerabilidad interior ha sido, irónicamente, su mejor defensa. Habla fuerte para que nadie la pise, responde rápido para que nadie la humille, creando una barrera impenetrable. Sin embargo, cuando las cámaras se apagan y los micrófonos se cierran, sus amigos más cercanos dicen que es la primera en reír a carcajadas, en bromear sin parar y en recordar, con una nostalgia agridulce, los buenos tiempos que se fueron. Pero esos gestos de cercanía, esa ternura escondida, eran un privilegio de muy pocos, una élite selecta. La mayoría del medio solo conocía a la mujer de las respuestas afiladas, a la guerrera inexpugnable. Cuando la fama tambalea, los aplausos desaparecen más rápido que los contratos, y ella lo aprendió a golpes, de la manera más dura. Sin embargo, esa soledad selectiva también la fortaleció, la hizo más sabia. Desde entonces, prefiere tener pocos amigos, pero que sean verdaderos, que 1000 hipócritas aplaudiendo por mera conveniencia. Una lección invaluable que le dejó el dolor. Número 35. El presente sin maquillaje. Hoy, Diana Golden no pretende agradar a nadie, no busca la validación externa ni los aplausos fáciles. Vive tranquila, aparece cuando realmente quiere y habla solo cuando tiene algo significativo que decir, sin el estruendo de antes. Los años, ese juez implacable, no la domaron por completo, pero sí la volvieron más selectiva en sus batallas. Ya no pelea por un espacio en la pantalla a toda costa. Ahora, pelea por su propia paz interior, por su tranquilidad tan anhelada. Sigue siendo un nombre que genera debate acalorado, una figura que polariza opiniones. Algunos la ven como una mujer que, simplemente, no supo cuándo detenerse, cuándo bajar el telón de su propio drama. Otros, en cambio, la perciben como una leyenda viviente, una guerrera que pagó un precio altísimo por ser demasiado honesta, por no doblarse ante las presiones del sistema. Lo cierto, la verdad, innegable, es que su historia es parte ineludible del ADN de la farándula mexicana. Polémica, trágica y, a la vez, fascinante. Diana Golden no es solo una actriz, es un recordatorio constante de que el escándalo, cuando se sobrevive, también se convierte en un legado duradero, en una marca imborrable en la historia del espectáculo. Para aquellos que han llegado hasta aquí, si esta inmersión en la vida de Diana Golden ha resonado contigo, si sientes que hemos logrado desenterrar una verdad más profunda, te pido que te unas a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Secretos de la Fama, activa la campanita para no perderte nuestras próximas revelaciones y comparte este vídeo con quienes, como tú, ansían conocer el verdadero rostro de la fama. Porque aquí, en Secretos de la Fama, el chisme no se apaga, solo jala para otro lado.